Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión vamos a ver un pequeño estudio sobre los costes de la gasolina. Entonces, para ello vamos a partir de pues unas tablas elaboradas por la Dirección General de Tráfico, en las cuales, en términos generales, nos dicen que a 120 km por hora un vehículo de gasolina consume 5,7 litros en 100 kilómetros y este valor bajaría un 14 y un 13% respectivamente si la velocidad es de 100 km por hora y se reduciría aún más en un 20% o en un 18% si esa velocidad desciende hasta los 90 km por hora. Bueno, como sabemos, esto son cálculos bastante genéricos que pueden variar mucho dependiendo del tipo de vehículo, ¿no?, en el que estemos hablando. Pero bueno, eso es en términos generales. Entonces, bueno, partiendo de estos datos, vamos a hacer esta tabla en la cual ponemos en una columna la velocidad del coche, en otra columna vamos a poner ese consumo que por término medio nos dicen en esa tabla de la Dirección General de Tráfico, y entonces lo que sabemos es que recorriendo 100 kilómetros consumiríamos por término medio 5,7 litros cada 100 kilómetros y por tanto los litros totales en el caso de que vayamos a recorrer, vamos a suponer 1200 kilómetros, pues serían 68,4 litros. En otra columna lo que vamos a poner es el coste en euros litro en un momento determinado, que bueno, si vemos en el día de hoy por término medio estaría 1,756 y así tendríamos el coste total para esa velocidad de 120 km por hora. Ahora bien, si hacemos el mismo cálculo para 110 km por hora, pues según lo que nos dicen, bajaría un 14%, esto es aquí, cuando baja de 120 a 100. Nosotros hemos puesto un cálculo intermedio para ir rebajando esa velocidad de 10 en 10, por lo tanto suponemos que si bajo la velocidad a 110 kilómetros, en vez de bajar ese 14%, pues lo haríamos en tramos de 7% aproximadamente, ¿no? Entonces vamos a suponer que disminuiría ese consumo en un 7% si bajo de 120 a 110 km por hora esa velocidad, y en este caso el consumo sería, haciendo esa reducción de ese 7%, pues sería de 5,301 litros cada 100 kilómetros. Por lo tanto, los litros totales que consumiríamos en el caso de recorrer esos 1200 kilómetros serían 63,61 y multiplicado por el precio de euros litro, pues sería 111,70 euros el coste total de ese trayecto de 1200 kilómetros. Si bajo otros 10 km por hora, es decir, hasta los 100 km por hora, vamos a suponer que se reduce en un 7%, haríamos el mismo cálculo exactamente igual y llegaríamos a este consumo total, este coste total de 103,88 euros. Ahora bien, según nos dicen, cuando se baja a 90 km por hora, pues parece que la reducción es bastante mayor. Vamos a suponer que es ese 18% y haciendo los mismos cálculos llegaríamos a obtener 85,18 euros el total de ese trayecto. Y luego vamos a suponer que hacemos ese viaje a 80 km por hora por término medio y vamos a suponer que se reduce en ese caso no tanto, sino un 8%, y con los mismos cálculos tendríamos ese consumo, ese coste total de 76,67 euros. Bien, ahora lo que vamos a hacer en otra tabla es poner esas velocidades, en este caso las vamos a poner de menor a mayor, vamos a ir aumentando esa velocidad para ir viendo la reducción en consumo. Aquí lo que vamos a poner es en esta columna, mediante una sencilla regla de 3, lo que queremos obtener es cuántos kilómetros recorreríamos con un litro de combustible, de gasolina en este caso. Y eso, como decimos, lo calculo simplemente por regla de 3, es decir, si yo 100 kilómetros necesito 3,638 litros, como es el caso cuando conduzco a 80 kilómetros por hora, lo que vamos a hacer aquí, lo que vamos a poner aquí es cuántos kilómetros consumiríamos o recorreríamos, mejor dicho, con un litro. Y eso lo hacemos simplemente dividiendo 100 entre este consumo de litros. Y eso me da los kilómetros que recorrería con un litro
de combustible. Ya digo, eso es simplemente una regla de 3. De tal forma que obtengo estos valores, es decir, estos kilómetros que recorrería con 1 litro para cada una de esas velocidades. Bien, una vez que tengo estos datos, estas dos columnas, lo que vamos a hacer es con ellas, con esos datos, insertar un gráfico. Me voy a ir a gráficos recomendados y vamos a seleccionar este de aquí, que es el gráfico que visualmente me permite ver ese ahorro que tengo, como decíamos, es decir, cuanto mayor sea la velocidad, menos kilómetros voy a recorrer, ¿no? Con ese litro de combustible. Es decir, cuanto más velocidad tiene el coche, pues menos kilómetros recorro con 1 litro de combustible. Esto es lo que me refleja este gráfico. Una vez que tengo este gráfico, lo que vamos a hacer es agregar una línea de tendencia y lo que quiero es presentar la ecuación que me permite ver la ecuación que representa esa línea de tendencia y vamos a ver la exactitud que tiene con el R, que es la característica que me permite ver esa precisión que tiene el R cuadrado, ¿no? Estadísticamente. Bueno, vemos que la precisión es del 95% aproximadamente y esta sería la línea de tendencia y esta sería la ecuación que me refleja esa línea de tendencia. Vamos a hacerla más grande para verla mejor, porque lo que quiero precisamente es coger estos valores que me representan los coeficientes A y B, es decir, que los voy a poner aquí. Aquí el coeficiente A sería menos 2,5756 y vamos a poner el coeficiente B, que sería 29,51. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, en primer lugar, calcular los kilómetros, mejor dicho, el coste total con otra fórmula, que sería la distancia total, la multiplico por los euros litro y la divido entre los kilómetros que recorro con 1 litro. Y esto lo que me va a dar es el coste total, de tal forma que, como decimos, lo que hacemos es la distancia total de 1200 kilómetros, vamos a fijarla con F4 para luego poder rellenar hacia abajo. Esto hemos dicho que lo multiplico por los euros litro, que en este caso es el coste de 1,756. Este coste de aquí también lo vamos a fijar con F4 y esto lo vamos a dividir entre los kilómetros que recorro con 1 litro, es decir, estos kilómetros que acabamos de extraer con esa regla de 3 aquí, ¿no? De tal forma que obtengo 76,67. Si esto lo rellenamos hacia abajo, obtenemos estos valores en euros que, como vemos, corresponden exactamente a los mismos que habíamos calculado previamente. Aquí vemos 76,67 en el caso de conducir 80 km por hora, que es el mismo de aquí. Si conduzco a 90 km por hora, decíamos que el coste era 85,18, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que el resultado es el mismo, ya que es otra forma distinta, que bueno, se puede demostrar matemáticamente, pero viene derivado de que la fórmula la hacemos de otra forma, pero matemáticamente se puede demostrar que lo que hemos hecho aquí exactamente es lo mismo que hacemos aquí, pero expresado con la fórmula de otra forma, para ver que también se puede hacer ese cálculo de esta forma. Bien, no nos vamos a parar a demostrarlo matemáticamente, pero como vemos se corresponde con el cálculo que habíamos hecho antes. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es, primero, calcular esa distancia en total de los kilómetros. Lo vamos a calcular, pero no como hemos hecho antes, sino ya con la recta de regresión. Quiero decir que el cálculo que haremos será hacerlo con esta fórmula de regresión. Es decir, la I, que sería estos kilómetros, lo vamos a calcular pues haciendo la coeficiente A y eso lo multiplicamos por este 1 que tenemos aquí, porque es el primer dato que tenemos en la X, y le sumamos el segundo coeficiente, que es 29,51.
y esto nos da este valor de 26,934. Bien, ahora lo que vamos a hacer, si queremos rellenar hacia abajo, lo que voy a hacer es fijar las celdas G18 y H18, eso lo hacemos, como sabemos, con F4 para poder rellenar hacia abajo, ya que estas celdas, esos datos, esos coeficientes, tienen que permanecer fijos, y rellenamos hacia abajo. Y así tendríamos el cálculo que hemos hecho antes de los kilómetros que podemos recorrer con un litro, pero no ya nos referimos a la línea gruesa, sino que nos referimos a la recta de regresión. Y ahora, la misma fórmula que hemos hecho anteriormente para ver los euros totales, el coste total de ese viaje, pues lo vamos a hacer ya con los datos de la recta de regresión. Recordamos que antes hemos hecho la distancia total por euros litro y lo dividíamos entre esos kilómetros que recorríamos con un litro, y ahora el numerador es el mismo, es decir, yo voy a poner aquí esos 1200 kilómetros por el coste de euros litro. Este dato lo voy a fijar otra vez con F4 porque eso no se va a mover, son los mismos datos, el numerador es el mismo, y ahora esto lo dividimos a su vez, pero ya entre estos kilómetros que recorro con un litro, pero derivados de esa recta de regresión. Y así tengo ese coste total en euros, pero derivado de los cálculos que hemos hecho con la recta de regresión. De tal forma que podemos ver la diferencia entre un cálculo y otro de esta forma, simplemente viendo las diferencias que hay. Como veíamos, el R cuadrado es bastante elevado, con lo cual la diferencia pues suele ser poca entre unos datos y otros. Lo que pasa que, como vemos, pues en el caso del cálculo con la recta de regresión, aquí vemos que está por encima ese coste, pero luego, por ejemplo, pues en el caso de que veamos o comparemos cuando nos movemos a 100 km por hora, pues aquí estaría por debajo, ¿no? Esas son las diferencias que hay, pero vemos que al final se ajusta y la diferencia total entre un dato y otro en cuanto al coste pues no es tanto. Bueno, entonces, ¿por qué hemos hecho esto? Pues simplemente para que tengamos una posibilidad de hacer ese cálculo para distintas velocidades intermedias, pero ya simplemente ajustándonos o calculándolo con esta recta de regresión, con este modelo que está adecuado a esos datos que nos han dado, que podrían variar, y entonces en ese caso de que, por ejemplo, el euros por litro cambie, pues tendríamos de nuevo recalculado ese coste dependiendo de la velocidad, el coste de ese trayecto que hagamos, dependiendo de cuántos kilómetros sean, podemos cambiarlo, y dependiendo de si nos varía el coste del litro de gasolina, pues podríamos calcular previamente, dependiendo de esa velocidad media en la que hagamos ese trayecto, podríamos calcular los diferentes costes que podríamos extraer dependiendo de esa variación en la velocidad. Así que bueno, pues este es el caso que queríamos ver de cómo calcular los costes de forma continua, en este caso en relación a un consumo de gasoil de un trayecto determinado. Espero que haya sido útil y espero verte en próximos ejemplos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo y hasta pronto.